El supermercado estaba lleno, pero el silencio se sentía pesado. Entre los pasillos iluminados con luces blancas, la gente avanzaba con prisa, empullando carritos, mirando precios, ignorando vidas. Nadie prestaba atención al hombre grande que caminaba lentamente junto a su familia. Era negro, no obeso, vestía ropa sencilla, una sudadera gris, gastada, jeans común, zapatos cómodos. A nada en él gritaba importante. A su lado caminaba su esposa, sosteniendo la mano de su hija pequeña, mientras el hijo mayor iba unos pasos atrás, mirando el suelo con vergüenza aprendida. El hombre se llamaba Marcus Hill, y en ese lugar, Marcus ya había sido juzgado sin decir una sola palabra, aun cuando tomó una caja de cereal y la puso en el carrito. Una mujer blanca frunció el ceño desde el pasillo contiguo. Cuando se inclinó para alcanzar una botella de agua, un empleado lo observó con atención exagerada. No era nuevo para él. Había aprendido a reconocer esas miradas desde niño. Pero lo que ocurrió después cruzó una línea invisible. «Oiga», gritó una voz. «¡Usted!». Marcus se giró lentamente. Dos policías entraban al supermercado. Sus botas resonaban con autoridad. Uno de ellos ya tenía la mano cerca del arma. El otro sostenía una radio encendida. «Recibimos una llamada», dijo el más alto, sin saludar. Describieron a un hombre grande sospechoso moviéndose de manera extraña entre los pasillos. El silencio cayó como una losa. Todos sabían a quién se referían. La esposa de Marcus apretó su brazo oficial. «Nosotros solo estamos comprando», dijo ella con voz temblorosa. «Señora». «Cállese», respondió el segundo policía sin mirarla. «Esto no es con usted». La hija comenzó a llorar. Marcus levantó ambas manos lentamente. «No hemos hecho nada», dijo con voz calmada. «Si hay un problema, podemos hablarlo». Esa calma pareció molestar al oficial. «¿Está resistiéndose?», preguntó con una sonrisa tensa. «No, señor Ann». «Entonces, ¿por qué se pone nervioso?». Marcus respiró hondo. «No estoy nervioso. Estoy preocupado por mis hijos». La respuesta fue inmediata. «Al suelo», gritó el oficial. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, lo empujaron contra el carrito. El metal chocó con su cuerpo. Los productos cayeron al suelo. La gente comenzó a grabar, pero nadie intervino. «Papá», gritó el niño. «No le hagan daño», suplicó la esposa. El policía presionó la rodilla contra la espalda de Marcus. «Siempre es lo mismo con ustedes», murmuró. «Siempre creen que pueden salirse con la suya». Marcus cerró los ojos. No por miedo, sino por control. Sabía que cualquier movimiento, cualquier palabra mal colocada, podía terminar en tragedia. «Oficial», dijo con dificultad. «Por favor, mi familia, cierre la boca». Las esposas hicieron clic. El sonido fue seco y humillante. Definitivo. A la multitud observaba, algunos con lástima, otros con satisfacción, la mayoría con indiferencia. Nadie preguntó qué había hecho. Nadie pidió pruebas. Nadie lo defendió. Para ellos, el veredicto ya estaba claro. Un hombre negro, gordo, en un supermercado elegante. Eso era suficiente. Mientras se lo llevaban, la hija gritaba su nombre. El hijo apretaba los puños, aprendiendo una lección que ningún niño debería aprender tan pronto. Marcus miró a su familia una última vez antes de cruzar la puerta, escoltado por armas y prejuicios. En su rostro no había ira, no había súplica, solo una serenidad inquietante. En lo que nadie sabía era que Marcus Hill ya había enfrentado cosas mucho peores que dos policías arrogantes. YLOQ-80. Imaginaba era que aquel hombre humillado en público no era, ni de lejos, tan indefenso como parecía, porque el último lugar donde Marcus Hill había aprendido a mantenerse calmado había sido en el campo de batalla. La patrulla avanzaba por la avenida con las luces apagadas, pero con la arrogancia encendida. Marcus Hill iba en el asiento trasero, esposado, mirando por la ventana como si estuviera observando una película ajena. Cada movimiento del coche era suave, casi insignificante, pero dentro del vehículo se respiraba una tensión densa, cargada de poder mal utilizado. «Otro más», dijo el policía del asiento delantero, sin molestarse en bajar la voz. «Siempre es lo mismo». «Sí», respondió el conductor, «se hacen las víctimas». Pero seguro algo escondían Marcus. No dijo nada Ann, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía exactamente cómo funcionaban las jerarquías invisibles allí, en ese coche. Él era el último eslabón. Un cuerpo grande, negro, silencioso,
Una estadística más a la comisaría. Era un edificio gris, antiguo, con paredes que olían a café rancio y autoridad envejecida. Al bajar del coche, Marcus caminó con dificultad aparente, no por torpeza, sino porque sabía que cada paso era observado en la entrada. Un sargento blanco, de cabello perfectamente peinado y uniforme impecable, levantó la vista desde su escritorio. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó sin levantarse, sospechoso por comportamiento extraño en supermercado, dijo uno de los agentes. Posible intento de robo. El sargento miró a Marcus de arriba a abajo demasiado lento, demasiado calculado. Claro, murmuró. Llévenlo a la sala 3 La sala 3 el lugar donde la paciencia se probaba y la dignidad se desgastaba, mientras lo guiaban por el pasillo. Marcus notó detalles que nadie más habría notado. Cámaras mal colocadas, puertas sin seguro. Un oficial joven, nervioso, tocándose el cuello cada pocos segundos. Detalles. Siempre había sido bueno leyendo espacios y personas. En la sala de interrogatorios, lo sentaron frente a una mesa metálica. El sargento entró despacio, cerrando la puerta con teatralidad. Mire, señor Hill, dijo, leyendo el nombre con desdén, aquí hacemos las cosas simples. Usted coopera, y esto termina rápido. ¿Cooperar con qué?, preguntó Marcus con voz tranquila. El sargento levantó una ceja. No se haga el listo. Se sentó frente a él. Usted estaba en un lugar donde no encajaba. Alguien se sintió amenazado. Eso ya es suficiente problema. Marcus lo miró directamente a los ojos. No había desafío en su mirada. ¿Había control? ¿Amenazado por comprar cereal con mi hija?, preguntó. El sargento sonrió. Una sonrisa ensayada. No empiece en ese momento. Un oficial pasó por el pasillo y al ver a Marcus, se detuvo. Lo observó con más atención de la normal. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si algo no encajara. Marcus lo notó, el sargento también, pero lo ignoró. El escuche, continuó. Usted sabe cómo funciona esto. Una acusación, un informe, una noche aquí, y aprende la lección. ¿Qué lección?, preguntó Marcus. El sargento se inclinó hacia adelante. Saber cuál es su lugar. Mile. Silencio se volvió espeso. Marcus bajó la mirada, lentamente, y luego la levantó de nuevo. La última vez que alguien pensó saber cuál era mi lugar, dijo con voz baja, no terminó bien para él. El sargento rió. ¿Eso fue una amenaza? No, respondió Marcus. Fue una observación. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Sargento, dijo el oficial joven, nervioso. ¿Hay alguien preguntando por el detenido? ¿Quién?, respondió molesto un hombre del departamento de tragó saliva. Seguridad Federal. El sargento se levantó de inmediato. ¿Federal? ¿Por este tipo? Miró a Marcus con irritación renovada. ¿Qué hiciste ahora? Marcus no respondió. No hizo falta. Desde el pasillo se escuchaban pasos firmes, no apresurados, autoritarios, diferentes. Cuando el hombre apareció en la puerta, el ambiente cambió. En traje oscuro, credencial, discreta, mirada fría. No saludó a nadie. Primero miró directamente a Marcus y asintió en un gesto pequeño, imperceptible para la mayoría, pero no para el sargento. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó el hombre al sargento. En claro. Claro, respondió. De pronto, incómodo, salieron al pasillo. Desde dentro de la sala, Marcus escuchó fragmentos. ¿Está seguro? No figura en el sistema local. Eso no es posible. El sargento regresó pálido. Miró a Marcus como si lo viera por primera vez. Esto balbuceó. Esto debe ser un error. Marcus se acomodó en la silla. Todavía esposado. A veces, dijo con calma, los errores vienen de asumir demasiado. El sargento tragó saliva. Aún no entendía quién era realmente Marcus Hill, pero ya empezaba a comprender que había subestimado al hombre equivocado. Y mientras afuera, en las redes sociales, el video del arresto comenzaba a circular. El equilibrio de poder dentro de esa comisaría empezaba a resquebrajarse. Marcus no necesitaba demostrar nada, pero muy pronto ellos le rogarían que lo hiciera. El pasillo de la comisaría ya no sonaba igual, donde antes había risas bajas, pasos despreocupados y el eco de la costumbre. Ahora se sentía un murmullo inquieto, como si el edificio mismo hubiera entendido que algo no estaba siguiendo el guión habitual. A los agentes hablaban en voz baja, demasiado baja. ¿Quién es ese tipo? No aparece en el sistema estatal. ¿Y por qué Seguridad Federal preguntaría por él? La puerta de la sala 3 permanecía cerrada.
pero ya no era una jaula. Era un punto de tensión adentro. Marcus Hill seguía sentado esposado, con la espalda recta y la mirada tranquila. Parecía más un hombre esperando una reunión que un detenido. Un oficial de seguridad pasó frente a la puerta y se detuvo. Miró por el vidrio, dudó, luego levantó la mano y tocó 2 veces. Con respeto, ¿necesita agua?, preguntó Marcus. Lo miró sorprendido. Solo por una fracción de segundo, sí. Gracias. El oficial asintió y se fue de inmediato. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido. Desde el escritorio central, el sargento observó la escena con los labios apretados. Algo estaba mal, muy mal, y no porque Marcus hubiera hecho algo, sino porque el sistema ya no lo trataba como a los demás. Minutos después, otro agente se acercó con una carpeta. El sargento susurró: revisé las bases de datos nacionales. No aparece, pero hay restricciones. Nivel alto. ¿Qué significa eso? Que no todos podemos ver su información. El sargento apretó los dientes. ¿Está diciendo que este tipo? No lo sé, respondió el agente, pero no es un ciudadano común. Mientras tanto, afuera de la comisaría, el mundo empezaba a moverse. El video del arresto, grabado en el supermercado, ya tenía miles de visualizaciones. El título decía: Policía somete brutalmente a hombre negro frente a su familia. Los comentarios se multiplicaban. Otra vez lo mismo. ¿Dónde estaban las pruebas? Ese hombre solo estaba comprando. Algunos reconocían algo más. Alguien notó lo tranquilo. Ese tipo no parecía asustado. En la sala de espera, la esposa de Marcus estaba sentada con sus hijos. Sus manos temblaban, pero su postura era firme. Un oficial se le acercó con cautela. Señora, ¿su esposo trabaja para el gobierno? Ella levantó la vista a mí. Esposo trabaja donde debe trabajar, respondió. Y no necesita su permiso. El oficial se quedó en silencio. En ese momento, un hombre de traje oscuro cruzó la entrada de la comisaría. Levantó la voz. No mostró credenciales en alto, simplemente caminó como alguien acostumbrado a que las puertas se abran. Todos lo sintieron. El jefe de policía salió de su oficina al verlo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Tenso. Vengo por Marcus Hill. Está detenido por no, lo interrumpió el hombre. Está retenido por error. El jefe tragó saliva. ¿Quién es usted? El hombre sacó una credencial por un segundo, lo suficiente. El color desapareció del rostro del jefe. ¿Desde cuándo lo tienen?, preguntó el hombre. Menos de una hora de más. Dentro de la sala 3, Marcus escuchó pasos acercarse. La puerta se abrió lentamente. El sargento entró, ya sin arrogancia. Señor Hill, dijo, aclarando la garganta. ¿Desea hacer una llamada? Marcus lo miró con calma. No será necesario. El sargento asintió. Incómodo. No entiendo. Se levantó para irse. Pero dudó. Solo dijo: ¿podría decirme a qué se dedica exactamente? Marcus sonrió. Apenas. Digamos que resuelvo problemas antes de que se hagan públicos. El sargento salió sin decir nada más. En él vaciló. Los agentes murmuraban: ese tipo no debería estar aquí. El jefe está nervioso. ¿Viste cómo le hablan? Ahora, la percepción había cambiado. Ya no veían a un sospechoso. Veían a una incógnita peligrosa, y el sistema, que tantas veces había sido implacable con hombres como Marcus, ahora caminaba con cuidado. Por primera vez afuera, una patrulla. De ella bajó un hombre con porte militar. No llevaba uniforme, pero su postura lo decía todo. Entró. Caminó directo al escritorio principal. Buenas noches, dijo. Vengo a recoger a uno de los míos. El silencio fue absoluto. El jefe de policía parpadeó. ¿Uno de los suyos? El hombre miró hacia la sala 3 en Marcus Hill. Dentro, Marcus cerró los ojos por un instante, no porque necesitara valor, sino porque sabía que el momento se acercaba. No había querido que fuera así. No delante de su familia. No de esta manera, pero ya no podía detenerlo, porque muy pronto, todos en ese edificio y fuera de él descubrirían que habían juzgado mal a Marcus. No necesitaba probar quién era, pero el mundo estaba a segundos de enterarse. No habría marcha atrás. El hombre de porte militar no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su sola presencia
Cambió el aire dentro de la comisaría, como si alguien hubiera apagado el ruido invisible que sostenía la arrogancia del lugar. ¿Dónde está?, preguntó con calma absoluta. El jefe de policía señaló, sin palabras, hacia la sala 3. El hombre caminó por el pasillo con pasos medidos. Cada agente que encontraba se hacía a un lado. No por respeto aprendido, sino por algo más profundo. Autoridad real frente a la puerta, se detuvo. Tocó una sola vez. A Marcus dijo, ya basta. La puerta se abrió dentro. Marcus Hill se levantó lentamente. Las esposas aún colgaban de sus muñecas. No había prisa en sus movimientos. No había enojo, solo decisión. Llegaron más rápido de lo que esperaba, respondió Marcus. Nunca. Debiste estar aquí, dijo el hombre, mirándolo con firmeza. Y ellos lo saben. El sargento, que observaba desde el pasillo, sintió un nudo en el estómago. Disculpe, intervino. ¿Quién es usted exactamente? El hombre sacó una credencial negra, sin adornos, con un sello que no se veía todos los días. La mostró apenas un segundo. Fue suficiente, coronel. David Reynolds, dijo a Fuerzas Especiales. Y este hombre se giró hacia Marcus. Es el comandante Marcus Hill. Delta Force. En el silencio no fue inmediato. Fue como una onda expansiva. Un segundo, 2, 3. Y luego, el colapso. El sargento retrocedió un paso. ¿Delta Force?, susurró alguien. El jefe de policía sintió que el estómago se le hundía. ¿Está diciendo que? Balbuceó. Estoy diciendo, continuó el coronel, que el hombre que ustedes esposaron frente a su familia ha liderado operaciones que nunca aparecerán en los periódicos, que ha salvado vidas que ustedes jamás conocerán, y que responde directamente a mandos que no están obligados a explicar nada a esta comisaría. Marcus levantó lentamente las manos. ¿Podrían quitarme esto?, preguntó con tranquilidad. Mostrando las esposas, a un agente se apresuró. Sus manos temblaban al abrirlas en clic. El sonido esta vez no fue humillante, fue liberador. Marcus se frotó las muñecas. Miró alrededor. Cada rostro reflejaba una mezcla de miedo, incredulidad y vergüenza. Usted dijo que yo no encajaba, dijo Marcus, mirando directamente al sargento. Aquí, tal vez no. Pero créame, he encajado en lugares mucho más peligrosos que este. A nadie respondió. A usted me llamó sospechoso, continuó. ¿Sabe cuántas veces he sido enviado a lugares donde nadie quería ir? El sargento abrió la boca. No salió nada. Usted me dijo que aprendiera cuál era mi lugar. Marcus dio un paso al frente. El mundo me llama comandante. El coronel dio un paso atrás, dejándole el espacio. En ese momento, la puerta principal de la comisaría se abrió de golpe. Periodistas, cámaras, luces. Video ya era viral. Comandante Hill, gritó alguien. ¿Es cierto que fue arrestado frente a su familia? Marcus cerró los ojos un segundo. No por miedo, por cansancio. Mi familia está aquí, dijo. Eso es lo único que importa. Ahora la esposa de Marcus apareció en el pasillo con sus hijos. Cuando lo vio libre, corrió hacia él. Marcus se arrodilló para abrazarlos. Las cámaras captaron todo. A un hombre grande, negro, llorando en silencio mientras sostenía a sus hijos. El contraste era devastador. ¿Van a presentar cargos?, preguntó una reportera al jefe de policía. El jefe sudaban. Estamos revisando el procedimiento. Réplica. Después de que un comandante de élite fue humillado públicamente, el coronel intervino. Esto ya no es un asunto local. El jefe palideció. ¿Qué va a pasar ahora? Marcus se levantó lentamente. Se volvió hacia él. Ahora dijo, ustedes van a hacer lo que nunca hicieron conmigo esta noche. ¿Qué es eso? Prigan. El jefe, casi suplicando. Marcus lo miró fijamente. Escucháronse. Giró hacia las cámaras. No estoy aquí para vengarme, dijo con voz firme. Estoy aquí porque lo que me pasó a mí les pasa a Miles, sin un coronel que venga a abrir la puerta. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Hoy fui yo, continuó. Mañana puede ser otro. Y ese otro tal vez no vuelva a casa. El silencio fue absoluto. El poder había cambiado de manos no con violencia, no con amenazas, con verdad. Y mientras los oficiales bajaban la mirada, uno a uno, Marcus Hill entendió algo con claridad dolorosa. Su identidad había sido invisible.
hasta que dejó de convenirles ignorarla. Pero la historia no terminaba ahí, porque nadie llega a Delta Force por accidente y el pasado de Marcus lleno de lucha, rechazo y fuego aún no había sido contado. A Marcus Hill no siempre fue comandante, antes de las medallas invisibles, antes de las misiones sin nombre y antes del silencio respetuoso que ahora lo rodeaba, fue solo un niño negro creciendo en un B, donde las sirenas eran parte del paisaje sonoro, un lugar donde la esperanza no se enseñaba, se sobrevivía. Marcus nació en una casa pequeña, con paredes delgadas y sueños aún más frágiles. Su madre trabajaba turnos dobles, limpiando oficinas. Su padre se fue antes de que Marcus aprendiera a escribir su nombre, antes de pequeño. Marcus aprendió dos cosas, aunque el mundo no lo iba a esperar, y que su cuerpo, grande, desde temprana edad, siempre sería visto como una amenaza en la escuela. Los maestros lo vigilaban más que a los demás. Los compañeros se burlaban de su peso. Los adultos hablaban de él como si no estuviera presente. Ese niño necesita disciplina, decían, va por mal camino. Susurraban, a nadie preguntaba cómo se sentía. A nadie veía su inteligencia silenciosa, su capacidad de observar, de entender antes, de hablar a los 13 años. Marcus ya sabía correr cuando había problema, no por cobardía sino por estrategia. A los 17, un amigo de la infancia cayó en una redada policial, que terminó mal, demasiado mal. Marcus asistió al funeral con los puños apretados, y una promesa muda en el pecho, no terminaría así. Fue entonces cuando apareció el ejército no como una salida gloriosa, sino como una puerta estrecha, una oportunidad para desaparecer del radar, que siempre lo marcaba como sospechoso. En el entrenamiento básico, Marcus fue subestimado desde el primer día. ¿Crees que ese cuerpo va a aguantar?, rió un instructor a Marcus. No respondió. Corrió. Cargó. Cayón se levantó mientras otros hablaban. Él escuchaba. Mientras otros presumían fuerza, él aprendía control en su cuerpo grande. No era un obstáculo, era una herramienta. Los instructores comenzaron a notarlo, no por su velocidad, sino por su resistencia, no por su agresividad, sino por su calma bajo presión. En una prueba nocturna, cuando uno de los reclutas entró en pánico, Marcus fue el único que mantuvo la cabeza fría. Tomó el mando sin pedir permiso. Guiaron al grupo fuera del error. Esa noche, un hombre observaba desde la sombra. No llevaba insignias visibles, no tomó notas, solo miró. Días después, Marcus fue llamado a una oficina. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó aquel hombre. No, señor, ¿por qué no reaccionas como los demás? Marcus frunció el ceño. Eso no siempre es bueno, añadió. El hombre depende de la situación, respondió Marcus. El hombre sonrió apenas. Ese fue el inicio. A las pruebas siguientes, no eran físicas, eran mentales, morales, silenciosas, privación de sueño, decisiones imposibles, escenarios donde cualquier error costaba vidas ficticias al principio, reales después. Marcus falló en muchas veces. Lloró, solo, dudó, pensó en renunciar, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el rostro de su madre regresando cansada a casa, y el de su amigo en el ataúd. Siguió en uno de sus mentores, un veterano sin paciencia para discursos, le dijo una vez: el mundo ya decidió quién eres. Aquí tú decides si le crees. Esa frase se le quedó grabada años después. En una misión que nunca sería reconocida oficialmente, Marcus tomó una decisión que salvó a un equipo entero. Ignoró una orden mal calculada. Confió en su instinto. Funcionó. Pero también le costó en heridas que no se ven. Noches sin sueño. Silencios largos. Nunca habló de eso con su familia. Nunca necesitó reconocimiento. Su poder siempre fue invisible. Con el tiempo, Marcus ascendió, no por ambición, sino porque otros confiaban en él. Cuando todo se desmoronaba, aprendió a liderar sin gritar, a mandar sin humillar. Delta Force no buscaba héroes, buscaba sombras confiables. Marcus encajó perfectamente, y aún así, fuera de ese mundo, seguía siendo solo otro hombre negro grande, caminando por un supermercado. La ironía nunca se le escapó. Por eso, cuando fue arrestado frente a sus hijos, no explotó, no resistió, porque había aprendido que el verdadero poder no siempre responde, a veces esperan. Y mientras las cámaras ahora lo enfocaban como
símbolo de injusticia. Márquez sabía que su historia no era única solo, era una de las pocas que había salido a la luz, pero el pasado no solo explicaba quién eran, también explicaba lo que estaba a punto de hacer, porque cuando alguien que ha vivido en la sombra decide hablar, el sistema escucha y tiemblan. Los que nunca pensaron rendir cuentas en la historia. Explotó antes de que la noche terminara en el video del arresto, ahora acompañado de una segunda grabación mostrando a Marcus Hill liberado y escoltado por un coronel de fuerzas especiales. Se propagó como fuego en terreno seco, en millones de reproducciones en horas en titulares. Aparecieron uno tras otro. Policía arresta a comandante de élite frente a su familia por sospecha. Humillación pública, poder invisible y racismo estructural. El hombre que parecía indefenso, y no lo era. Pero lo más poderoso no fueron los titulares. Fueron los comentarios en personas de todo el país. Comenzaron a compartir historias similares. Padres arrestados frente a sus hijos, mujeres ignoradas, jóvenes señalados solo por existir. Si no hubiera sido quien era, seguiría preso. ¿Cuántos no tienen un coronel que los respalde? Esto nos pasa todos los días. La narrativa cambió. Ya no era solo Marcus Hill. Era todos ellos frente a la comisaría. Las cámaras se multiplicaron. Activistas llegaron, abogados, representantes civiles. La policía local intentaba controlar el daño, pero era tarde. El jefe de policía dio una conferencia improvisada. Estamos comprometidos con una investigación interna, dijo, leyendo un comunicado. No toleramos conductas inapropiadas. ¿Inapropiadas?, interrumpió una periodista. ¿Arrodillar a un hombre frente a su hija es inapropiado o criminal? El jefe tragó saliva. La investigación determinará responsabilidades. Las imágenes del sargento, ahora identificado por nombre y rango, aparecieron en pantalla dividida con el rostro de Marcus abrazando a sus hijos. El contraste era brutal. Horas después, el alcalde emitió un comunicado, luego el gobernador, luego el Departamento de Justicia. Una investigación federal fue anunciada oficialmente dentro de la comisaría. El ambiente era irrespirable. Los mismos agentes que horas antes habían caminado con arrogancia, ahora evitaban mirarse entre sí. El sargento permanecía en su oficina, la puerta cerrada, el teléfono sin dejar de sonar. Está suspendido, le dijeron. Entregue su arma y su placa. El sonido del metal, al caer sobre el escritorio, fue seco e irreversible. Mientras tanto, Márquez estaba en casa, sentado en el sofá, con una manta sobre los hombros. Escuchaba en silencio cómo su hija relataba el momento del arresto a una terapeuta infantil, enviada por el Estado. Tenía miedo, decía la niña. Pensé que no lo volvería a ver. Márquez apretó los puños. Esa fue la parte que más le dolió. No las esposas, no la humillación, sino el miedo en los ojos de su hija. Su esposa se sentó a su lado. No tienes que hacer nada más, le dijo. Ya hiciste suficiente. Márquez negó lentamente. Esto no termina conmigo, respondió. Si me quedo callado ahora, todo vuelve a lo mismo. Al día siguiente, aceptó Habler, no en un programa sensacionalista. No para Gritter se sentó frente a una cámara sencilla, sin uniforme, sin medallas. No hablo como comandante, dijo. Hablo como padre. El mensaje fue claro, directo, humano. Mi rango no me protegió en el supermercado. Mi historial no evitó que me vieran como una amenaza. Y eso debería preocuparnos a todos. Las palabras resonaron en escuelas, oficinas, hogares, incluso dentro de departamentos de policía en otros estados. Algunos agentes retirados alzaron la voz. Eso no es entrenamiento, dijo uno. Eso es prejuicio. Las donaciones a organizaciones de derechos civiles se dispararon. Se convocaron mesas de diálogo, se anunciaron reformas, no por bondad, por presión. El sistema no cambia porque quiere, cambia cuando ya no puede ignorar. Días después, el sargento intentó dar su versión. Habló de estrés, de procedimientos, de malentendidos, pero nadie escuchó. El video hablaba solo. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Márquez recibió una llamada, no del ejército, no del gobierno, del propio departamento de policía. Queremos que participe como asesor externo, dijeron, para entrenamiento y revisión de protocolos. Márquez cerró los ojos, no sonrió. Lo consideraré, respondió, pero no para protegerlos a ustedes.
Entonces, ¿para qué? Para proteger a los que no tienen nombre, ni rango, ni cámaras. En el silencio al otro lado fue largo. Esa misma noche, el sargento fue oficialmente despedido. Su historial salió a la luz. Quejas previas, conductas repetidas, han siempre ignoradas. Hasta ahora la justicia no cayó como un rayo, llegó como una marea lenta, imparable, y mientras el país debatía, compartía y reaccionaba, Marcas entendió algo con claridad absoluta. La revelación no era el final, no era solo el comienzo, porque aún quedaba una última decisión, a una que no necesitaba cámaras, a una que definiría quién caía y quién se levantaba en la llamada. Llegó una semana después. No fue una citación, no fue una orden, fue una invitación a Márquez. Hill entró al edificio administrativo del departamento de policía sin escolta visible. Vestía de manera sencilla, como siempre, camisa, pantalones comunes, nada que anunciara rango o poder en Id. Aún así, todos se pusieron de pie cuando pasó Ann. En la sala de conferencias, lo esperaban el jefe de policía, 2 representantes del ayuntamiento y un comité de supervisión civil, recién formado. A las sonrisas eran tensas. Las manos sudaban. Gracias por venir, comandante, dijo el jefe, intentando mantener la compostura. No vengo como comandante, respondió Marcas, sentándose. Vengo como ciudadano. Eso ya era una declaración. Mostraron documentos, protocolos, propuestas de reforma, programas de capacitación obligatorios. Queremos su aprobación, dijo uno de los funcionarios. Su apoyo público ayudaría mucho. Marcas hojeó los papeles sin prisa. ¿Y el oficial? ¿Que me arrestó?, preguntó sin levantar la vista. El jefe aclaró la garganta. Fue despedido. No volverá a portar placa. Marcas asintió lentamente. ¿Y los que lo cubrieron durante años? Silencio. Esto no se trata de una persona, añadió Marcas. Se trata de un patrón. Estamos dispuestos a cambiar, dijo el funcionario. Pero necesitamos tiempo. Marcas cerró la carpeta. En el tiempo siempre lo piden los que no pagan el precio. Se levantó. No voy a hacer su imagen pública, continuó. No voy a pararme frente a cámaras para decir que todo está bien cuando no lo está. El jefe lo miró, casi suplicante. Entonces, ¿qué quiere? Marcas lo miró a los ojos. Quiero acceso. ¿Acceso a qué? A sus entrenamientos, a sus evaluaciones internas, a los datos que nunca muestran, a los... Funcionarios se miraron entre sí. Eso no es habitual. Márquez se inclinó hacia adelante en arrestar a un hombre frente a su hija sin causa. Tampoco debería hacerlo. El jefe cerró los ojos un instante. Lo tendrá, dijo finalmente. En todo. Marcas asintió. Entonces empezamos. Pero no era ese el verdadero final. Horas después, Marcas recibió otra llamada del sargento, el hombre que había ordenado arrodillarlo. Sé que no debería llamarlo, dijo la voz al otro lado. Solo necesitaba decir algo. Márquez escuchó en silencio. Perdí todo, continuó el sargento. Mi carrera, mi reputation, y tal vez me lo merezca. Márquez respiró hondo. ¿Por qué me llama?, preguntó. Porque usted podría destruirme más, dijo el sargento, y no lo ha hecho. Márquez cerró los ojos. No vine a este mundo a destruir personas, respondió. Vine a cambiar sistemas. El sargento guardó silencio. A la próxima vez, añadió Marcas, piense antes de decidir quién es peligroso y quién no. Esa decisión pesa más de lo que cree. Colgó. No hubo amenazas. No hubo humillación. Solo verdad. Días después, Márquez rechazó formalmente varias invitaciones a programas de televisión. Canceló conferencias pagadas. Rechazó contratos lucrativos. En su lugar, apareció sin avisar en un centro comunitario sin cámaras, sin discursos, solo escuchando a jóvenes que habían sido detenidos sin motivo, a madres cansadas de explicar lo inexplicable, a hombres invisibles. Uno de ellos le preguntó, ¿cómo supo que iba a salir de esa comisaría? Márquez pensó un momento. No lo supe, respondió, pero sabía quién era, aunque ellos no. En esa noche, el departamento de policía anunció oficialmente un acuerdo de supervisión externa sin precedentes. En el nombre de Marcus Hill no apareció en el titular. Y así lo quiso Elan, porque el verdadero poder no siempre firma documentos. A veces se levanta y se va. Mientras tanto, el sargento
ahora sin placa. Pasaba frente a un supermercado diferente. Vio a un hombre negro grande entrar con su familia. Payó la mirada, la lección había quedado grabada en Marcus. En cambio caminaba con sus hijos por un parque riendo, viviendo libre, y aunque el mundo ahora sabía quién era, él nunca olvidaría quién habían creído que era. A la tarde caía sobre la ciudad, y el parque estaba en silencio salvo por el viento, y las risas de los niños en Marcus Hill. Se sentó en un banco, viendo a sus hijos correr. No había flashes de cámara, no había reporteros, solo la vida continuando, como debería haber sido siempre. Reflexionó sobre lo que había ocurrido, sobre la humillación, el miedo y la injusticia, sobre el sistema que tantas veces había ignorado, reducido y subestimado a personas como Elan. Se dio cuenta de algo fundamental: el poder no siempre es visible, a veces se esconde en la calma de quien no grita, en la paciencia de quien observa y espera, en la fortaleza de quien soporta antes de actuar. Admiró a su familia. No necesitaba medallas ni títulos para ser importante. Lo que realmente importaba era la dignidad y la justicia que podía proteger para otros o en silencio. Marcus entendió que su historia no era solo la suya, era la de todos los invisibles, los ignorados, los subestimados, los señalados solo por su color, su tamaño o su origen. Mientras las redes seguían compartiendo el video, los comentarios no hablaban solo de él, hablaban de esperanza, hablaban de resistencia, hablaban de que incluso los más débiles a ojos de algunos pueden sostener el mundo en sus manos. Marcus pensó en la niña que había llorado al verlo esposado, en el hijo que había apretado los puños, aprendiendo una lección que ningún niño debería aprender por sí solo, en cada persona que había sentido miedo y rechazo por algo que no era su culpa. No necesitamos su permiso para levantarnos, susurró para sí mismo. Solo necesitamos creer que nunca fuimos pequeños. Y esa fue la verdad que compartió, sin necesidad de palabras ni discursos, solo con sus acciones. No buscó venganza, no buscó fama, buscó justicia, buscó cambio, y lo consiguió porque la verdadera fuerza no siempre se muestra con uniformes ni medallas. A veces se muestra con paciencia, inteligencia y coraje. A veces se muestra con silencio y acción combinados en el momento exacto. Mientras caminaba hacia sus hijos, el sol bajaba y la ciudad continuaba, implacable, indiferente. Pero Marcus ya había dejado una marca invisible, profunda y permanente, y aunque el mundo había intentado reducirlo, humillarlo y subestimarlo, él sabía algo que todos deberían recordar. La grandeza no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que eres capaz de sostener cuando nadie mira. El hombre que todos creyeron indefenso había enseñado una lección a la ciudad entera. La verdadera fuerza está en quienes no necesitan demostrar nada, hasta que llega el momento de demostrarlo todo. Y así, con su familia a su lado, Marcus Hill desapareció en la multitud, pero su mensaje quedó grabado en la memoria de todos, invisible para algunos, imparable para todos.